Seguimos adelante con nuestra serie de mensajes sobre este libro tan especial que es Números. Y recuerdo que esto no se llama por casualidad El Señor habló, sino que es uno de los nombres que se le ha dado a este libro en la historia. No siempre se ha llamado Números. Y yo os invito a que vayáis con vuestras Biblias al capítulo 12 de Números, porque de ahí estaremos leyendo algún que otro versículo. Números 12. He titulado la meditación para esta mañana, Herido por los que más amas. Herido por los que más amas. O también podríamos llamarlo confianza traicionada, y quiera el Señor que aprendamos lo que Él desea enseñarnos a cada cual en particular. Quisiera que inclinemos nuestras cabezas y oremos. Señor, necesitamos que tú hables a nuestra necesidad. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, porque es fresca, porque tú le das vida por tu Espíritu, Señor. Gracias por ella y te pido que tú predispongas nuestros corazones para que fluya hasta ahí y vivamos también transformación y cambio cuando nos exponemos a lo que tú quieres y a lo que tú deseas. Y gracias, Señor, porque tú no dejas un tema fuera, sino que nos quieres enseñar a vivir. En tu nombre, amén. Al presentar el Evangelio año tras año, hemos tratado de ser muy honestos sobre el hecho de que hay momentos buenos, pero que también como cristianos atravesamos en más de una ocasión momentos complicados, difíciles. Hay bendiciones de arriba, hemos aprendido, aquello que todos queremos, sí, bendición, bendición. Pero también hay bendiciones de abajo, que vienen de Dios, pero que se nos atraviesan, que nos hacen caer, que nos duelen, ¿verdad? Algunos de los momentos más difíciles en nuestras vidas provienen de la dirección que menos lo esperamos. Eso es, de las personas que amamos. Un cónyuge te dice, ya no te quiero. Así que dame el divorcio, por favor. Un hermano de padre o de madre se vuelve contra ti por una herencia. Un estudiante le dice a un maestro, no te importo para nada. O el maestro te dice que es mejor que te vayas a vender droga a que sigas estudiando, porque para lo que tú rindes, mejor que te vayas a la calle. Un hijo le dice a su padre, nunca quiero volver a verte. No me llames, no quiero hablar contigo. Un empleado al que tú aprecias y en el que has puesto confianza, te roba. Un exnovio o novia difunde falsos rumores, cuenta tus secretos a otros. Un amigo de mucho tiempo repentinamente te ataca. ¿Sabéis? Cada una de esas situaciones tiene un elemento en común. Alguien al que amamos, al que respetamos o inclusive al que necesitamos, te clava un cuchillo por la espalda. Y cuanto más profundo es tu amor por la persona, mayor es el dolor cuando eso se vuelve contra ti. Cuanto más hayas invertido en esa persona, más duele si se vuelven en tu contra. De hecho, este dolor es tan intenso que para la mayoría de los que estamos aquí nos suena como algo insoportable cuando nos imaginamos una de esas situaciones. Y queridos, no solo suena insoportable, son situaciones realmente insoportables. Y esta mañana nos fijamos en un episodio que nos cuenta cómo Moisés siente ese mismo tipo de ataque por medio de la gente que él más amaba, su familia, por su familia, sus hermanos. ¿Sabéis? Hemos visto otros momentos en los que a Moisés lo criticaron. Cuando se enfrentó por primera vez al faraón,
Los hebreos lo acusaron de que su actuación había producido aún más dificultades y más dolor, y eso a él pues lo impactó. Más adelante, cuando los hijos de Israel estaban en medio del desierto, acusaron a Moisés de intentar matarlos. Moisés, nos quieres matar de sed. Moisés, nos quieres matar de hambre. Moisés, Moisés, Moisés. Y en este capítulo concreto, su hermana, parece haber sido ella, su hermana, la fuente de aquella crítica, y su hermano lo critican públicamente y desafían su liderazgo. Yo creo de verdad que este dolor es mayor que los demás, que lo que haya podido criticar el pueblo, porque viene de personas que están muy cerca de su corazón. Miriam y Aarón, es su familia, son la gente que él más ama. A veces os he comentado que un pastor generalmente está acostumbrado a sufrir bastante crítica, pero mucha de la crítica resbala, ¿de acuerdo? Ahora, cuando esa crítica, en mi caso, proviene de mi mujer o de mis hijos, que también me critican, es como cuando yo lo siento como si fuera yo un pez que tiene un anzuelo clavado en el ojo. Vosotros os habéis ido a pescar alguna vez y por casualidad dais un tirón y le claváis el anzuelo a un pez que estaba mirando la carnada y ¡clac!, lo sacáis por el ojo. ¿Cómo tiene que doler eso? Pues así me siento yo en ese momento. Duele y sangra y se toma en serio, de verdad. Cuanto más cerca está la persona de tu corazón, más duele cualquier cosa que te diga. En el versículo 3 leemos que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y eso suena tremendo, ¿verdad? Pero no sé si te has dado cuenta o has pensado que Moisés escribió esto. Moisés escribió, aquel varón era el más manso que había sobre toda la tierra. ¿A qué os suena eso? Yo soy el más manso que hay sobre toda la tierra. ¿Cómo os suena? Verosímil, creo que no suena verosímil. Cada vez que alguien se me acerca y me dice, mira, mi don es la humildad. Yo me pongo en guardia, digo, pues ¿por dónde va a salir esa humildad? Yo no me lo creo, ¿no? Por eso es necesario que echemos un vistazo más profundo a estas palabras, donde Moisés escribe sobre Moisés que él es el hombre más manso sobre la tierra. El significado básico de la raíz hebrea para humilde, para manso, es inclinarse, ¿de acuerdo? Uno podría ser doblegado, inclinarse por la fuerza, es decir, sometido. También podría ser doblegado por las circunstancias, es la misma palabra, es decir, humillado. O también alguien podía tener que inclinarse por el peso de los problemas. Es decir, la palabra misma puede significar miserable o afligido. Entonces, viendo la raíz de la palabra, un comentarista lo dice muy acertadamente que sería mejor o quedaría mejor traducido de la siguiente manera. Ahora bien, este hombre Moisés estaba más deprimido que todos los hombres sobre la tierra. Estaba más afligido que todos los demás. Estaba más cargado que todos los demás. Eso nos recuerda la situación descrita en el capítulo anterior cuando Moisés le pide a Dios que lo mate, porque ya no puede más. ¿Verdad que suena bien, que suena lógico aquí? Porque es muy romántico pensar que Moisés era el hombre más manso de la tierra, ante todo después del currículum que había tenido. Y decimos, el más manso sobre la tierra, y fíjate cómo era, que mató a uno y qué tal y qué cual. Pero no, este hombre tuvo que sufrir una crítica tan devastadora por su pueblo, una carga tan grande que estaba totalmente down. Y ahora él no se espera esa puñalada trapera por parte de su familia, de los que ama, y se queda literalmente roto por las críticas que recibe de su hermana y de su hermano.
Yo te pregunto, ¿no te ha pasado alguna vez algo parecido? Que te deja destrozado, que te deja... A mí, mi padre, y no os voy a decir qué es lo que dijo, me hizo una vez un comentario. Fue una frase. Y esa frase me persiguió casi 20 años. Si mi padre sabe lo que estaba diciendo en ese momento, se hubiera roto los dientes antes de hablar. Se hubiera tragado su lengua por el daño tan tremendo que una pequeña frase puede hacer. Así que nosotros vemos en Moisés a un hombre no manso, afligido, triste, cargado más allá de lo que él pensaba que estaba capacitado para soportar. No sé si tú te has llevado alguna palabrita de esa de tu novia, tu novio, tu familia, tu amigo. Lo dejo ahí. Antes de que podamos intentar extraer algunas de las lecciones de este texto, debemos asegurarnos de que sabemos lo que estaba sucediendo en esos momentos. El texto nos indica que María y Aarón, así lo dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Quién sabe lo que es cusita? De Cus. ¿Y dónde está Cus? Etiopía. De la mujer etíope que había tomado. ¿Por qué la había tomado? Dice la Biblia, mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Se nos dice que Miriam y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés por causa de ese matrimonio. Por favor, los que están en la técnica, que avancen. Se ha quedado trabado esto. Las palabras hablar en contra o criticar indican que Aarón y Miriam fueron bastante públicos en comentar lo que pensaban. Y el motivo declarado de esa conversación negativa es que Moisés se casó con una mujer que venía de Etiopía. Es muy probable que la primera esposa de Moisés, que se llamaba Séfora, muy bien, hubiese fallecido. Quizás en su soledad Moisés buscó la compañía de otra esposa. Yo creo que es razonable pensar que Moisés habló sobre este particular con el Señor antes de casarse. También es razonable pensar que esta nueva esposa, aunque etíope, bien pudo haber estado viajando con los hebreos en el desierto, porque de otra manera, ¿cómo iba Moisés a llegar a conocerla? Allí no había discotecas, ni playas, ni cosas por el estilo, donde Moisés fuese allí a descansar. No. Dios, sabemos, les había dado a sus pueblos claras instrucciones estrictas de que no deberían de casarse con nadie de la tierra de Canaán. Él no prohibió el matrimonio con otros extranjeros, pero tenemos la sensación de que la preocupación sobre la esposa de Moisés era realmente una cortina de humo. Aquel no era el verdadero problema. Miriam, que parece ser la que está hablando todo el tiempo, dice, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Por eso, ¿qué tiene eso que ver con su matrimonio, con el matrimonio de Moisés? ¿Estaba Miriam celosa de esta nueva esposa porque disminuía su influencia sobre su hermano? ¿O era racista? ¿Estaba así por el hecho de que esa nueva influencia en la casa de Moisés la desplazaba a ella? ¿O la molestó más bien, por favor avancemos, el llamado de los 70 ancianos? Yo sugiero que ella estaba enfadada por esta segunda opción. Sabéis, yo creo que a Miriam no le importó un rábano el que Moisés se casara con esta etíope. Y lo digo por experiencia. La gente prefiere tener un hermano mal casado que un solterón en casa cuidándolo. Entonces, si la etíope lo cuida, oye, que se lo lleve, porque tener a Moisés en casa, menuda cuestión, ¿no? Pero a ella parece importarle y mucho su influencia sobre su hermano y sobre las decisiones a tomar. Era una cuestión de poder, ni más ni menos.
Hasta ese momento Miriam y Aarón tenían una gran influencia, un gran poder. Y claro, con 70 líderes adicionales, como escuchamos ya en el último mensaje, Miriam se sintió superada. ¿Por qué no estaba ella en ese grupo de los 70? Evidentemente ella ve disminuir su influencia y no le gusta, se siente menospreciada, está enfadada. Y yo creo, queridos, que el verdadero problema, avanzamos, fue la envidia. La envidia es algo que enturbia nuestra vista y nos hace ver todo feo, todo desdibujado. Mirad, la envidia es fea, entre otras tantas cosas, porque la envidia hace que la persona que la sufre se vuelva egoísta. Vemos que el afectado comienza a ser protector con respecto a su ministerio, con respecto a su área de responsabilidad, en lugar de buscar simplemente servir al Señor de la forma que Él considere adecuada para usarnos. En lugar de fomentar a otros, el envidioso los aparta, los aplasta. La envidia hace que el celoso, envidioso, sea difícil de enseñar. Para poder ser instruidos y crecer, tenemos que ser suaves, tenemos que ser moldeables como el barro. Debemos de ser capaces de escuchar sin sentirnos amenazados por aquellos que nos hablan. Y esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, os lo puedo garantizar. La envidia hace al afectado demasiado sensible. Una persona celosa o envidiosa e insegura reaccionará excesivamente a las cosas que parezcan amenazar su área de trabajo, su área de influencia, y saca las uñas y dice: hasta aquí hemos llegado, no más. Y eso es lo que le está pasando a Miriam, y por eso se levantó a criticar a su hermano, que ya estaba dolido, que estaba afligido y que sobrellevaba una carga demasiado grande. Pero el envidioso, el celoso, no ve eso. El envidioso solo se ve a sí mismo y a nada ni nadie más. Lo mismo pasa con la persona emocional. El emocional solo se ve a él y a sus sentimientos. Me siento bien, me siento mal, ¿cómo me estoy? Según una antigua leyenda griega, cierto atleta corrió muy bien, pero quedó segundo en la carrera. El ganador se llevó todos los elogios y finalmente, como era costumbre, se erigió una estatua en su honor. Lo sabéis, por ejemplo, tú ganabas la carrera y ponían una estatua tuya. Te elogiaban de esa manera. La envidia se comía al hombre que había quedado en segundo lugar. Le molestaba el ganador, no podía soportarlo. Finalmente se le ocurrió salir por las noches con un cincel y un martillo. Y iba donde estaba la estatua y le quitaba un trocito del zócalo. Y le quitaba otro trocito del zócalo. Allí en la noche, ¿no? Estamos en Grecia, de noche, allí no hay luz, no hay iluminación, no hay hogueritas, todo está muy oscuro. Y cada noche iba allí y le daba un par de golpes para debilitar el soporte de la estatua. Pero una noche, mientras cincelaba y le daba, lleno de ira, fue demasiado lejos. Y aquella pesada estatua de mármol se tambaleó sobre su base y lo aplastó. Al caer lo aplastó. Murió aplastado por la réplica de mármol del hombre que él había llegado a odiar. Su envidia lo había destruido. Queridos, la envidia, los celos y otras emociones fuertes nos pueden comer vivos y también lastiman a las personas que nos rodean. Lo notemos, queramos reconocerlo o no. Moisés fue devastado por esa traición desde dentro de su propia familia. Avanzamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a tratar una situación familiar similar? Y observemos lo que Moisés no hace. No hay venganza, no es como la película esta que todos tan bien conocemos. No hay venganza. Moisés no le paga a su hermana y a su hermano con la misma moneda. Cuando nos hieren profundamente, queridos, nuestra primera respuesta es a menudo devolver el golpe. Y cuando contraatacamos en esos momentos, a menudo infligimos heridas
que nunca se pueden reparar. Pero Moisés no hace eso. Él simplemente se niega a avivar el fuego. No lucha por tener o porque le den la razón. No es reivindicativo para nada. Queridos, muchos de nosotros jamás pensaríamos en responder abiertamente a ese tipo de crítica o de cualquier crítica que se abra camino hasta nosotros. Generalmente la gente son mucho más sutiles con su respuesta, ¿verdad? Tal vez contraatacaríamos con otros rumores al oído de aquellas personas que sabemos que le encantan los chismes, que te dicen, oraré por eso, ya oraré por eso. No, lo que le interesa es el chisme. Quizás cada vez que el nombre de la persona aparezca en una conversación, señalaríamos algún defectillo de poca monta, como el que no quiere la cosa. Podríamos hacer todo lo posible para sacar a esas personas de las posiciones de influencia, o podríamos encontrar un área sensible en su vida y machacar y volver a machacar en ese área, pero esa no es la respuesta bíblica. Nada se resuelve si nosotros nos ponemos al mismo nivel del que nos está atacando por lo bajo, aunque hayamos sentido una puñalada trapera en las mismísimas espaldas, queridos. Vemos que Moisés no intenta defenderse a sí mismo, él tampoco se pone a enumerar todas las cosas que ha hecho, no hace desfilar sus logros en una comitiva brillante y rimbombante, simplemente permanece en silencio. De alguna manera me recuerda a la manera de Jesús mismo, ¿no? Como Jesús respondió cuando fue juzgado ante el sacerdote principal y los maestros de la ley. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién se acuerda? No dijo nada. Sabía que aquellos hombres no estaban interesados en encontrar la verdad, solo estaban interesados en acusarlo y dejarlo mal. Ningún argumento hubiese servido para nada, por eso no tenía sentido abrir la boca. Tú y yo también debemos hacer ese tipo de distinción cuando nos atacan, queridos. A veces, cuanto más hablas, peor se va a poner la situación. Yo he estado en situaciones donde la gente me calumniaba como lo hicieron con Moisés. Y al principio uno trata de explicar las cosas, pero después de algunos intentos inútiles de aclararlo, para finalizar el asunto, asumí Tito 3, 10 y 11 en mi corazón y en mi respuesta. Al hombre que cause divisiones después de amonestarle una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y continúa pecando, siendo condenado por su propia conducta. O como bien traduce la Nueva Versión Internacional, puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo. Queridos, no tenemos que defendernos. En Proverbios 18, 19 leemos también, y yo quiero por favor que este versículo se quede en tu corazón en esta mañana. Dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortalezas. Fíjate a dónde puedes llegar cuando tú hieres a un hermano o cuando tú mismo eres herido. A veces tenemos que darnos cuenta cuando no podemos avanzar y dejar de presionar. Y a veces es mejor no decir nada. Ahora quisiera que observemos lo que Moisés hace y avanzamos con nuestra presentación. Lo primero que él hace en una situación similar, por favor, avanza, es que él deja actuar a Dios. Moisés permite que Dios ponga las cosas en su sitio. Dios convoca en este capítulo a los 3 hermanos a la tienda de reunión. Esa es la tienda donde Moisés iba a hablar con el Señor. Y yo no sé, ¿no te preguntas qué estaban pensando Aarón y Miriam en ese momento? ¿Anticiparon quizás que Dios, después de escucharlos, iba a poner su espíritu en los dos, tal como lo hizo con los 70? ¿Pensaban que iban a tener una posición especial y relevante en el gobierno de Israel? ¿O se acercaron a aquella carpa de reunión asustados como niños de escuela que son convocados a la oficina del director? ¿Quién de vosotros ha tenido que ir a la oficina del director? A ver, todos sois buenos. Ah, no, por allí están mis colegas. Muy bien, muy bien. Es tremendo tener que ir a la oficina del director, créedmelo. Ante todo cuando tienes que ir cada semana.
Nosotros no sabemos lo que ellos sentían, pero lo que sí sabemos es que a Aarón y a Miriam Dios les dice que den un paso al frente. Están los tres allí y le dice, dad un paso al frente. De ser ellos, yo hubiese tenido miedo de que en ese preciso instante un rayo me partiera en dos. Pero no cae un rayo, sino que Dios les habla. Versículos 6 al 8 de nuestro capítulo. Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? En lugar de otorgar algún honor especial a Miriam y a Aarón, Dios afirma la posición de Moisés y reprende a sus hermanos. Moisés no tiene que defenderse a sí mismo, sino que Dios lo hace por él. Queridos, yo creo que en más de una ocasión hemos deseado de todo corazón de que Dios llame a nuestros antagonistas y nos reivindique en su presencia, pero a menudo eso no es lo que ocurre, ¿verdad? Pero las instrucciones de Dios son claras. Hemos de dejarle el asunto a Él. En Deuteronomios 32, 35 y 36, Dios mismo dice, mía es la venganza y la retribución. Y también, queridos, sabéis, esto es bueno saberlo, mía es la venganza y la retribución, porque nadie va a irse de rositas. Nadie va a irse de rositas. Pablo retoma ese mismo pensamiento en Romanos 12, 17 al 21, y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Queridos, estas son de las palabras más duras en la Biblia. Deja que Dios resuelva tu caso. Deja que Dios resuelva tu caso. Y mientras esperamos que el Señor nos vindique, Él mismo nos instruye a hacer varias cosas. Mira, no pagues mal por mal. Es decir, resiste la tendencia a contraatacar. Haz lo que es bueno. La gente está mirando si tu fe es real. Haz tu mayor esfuerzo por mantener la paz. Nunca busques la venganza. Eso es un trabajo de Dios. Él es el único que puede juzgar una situación correctamente. Moisés no solamente deja actuar a Dios, sino que responde al mal con el bien. En otras palabras, en lugar de responder como ellos se lo merecían, como nuestros críticos se lo merecen, debemos de responder con amor. Y eso es una tarea difícil, es complicado y una que solo podemos obedecer con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Os acordáis lo que escuchamos anoche? El Espíritu Santo nos guía, nos da fuerzas, nos defiende, nos protege, nos capacita. Confía en que el Señor va a darte las fuerzas para que tú respondas a ese mal que te han hecho con bien. Y vemos también que Moisés continúa orando por aquellos que lo han lastimado. Ora por quien lo daña. Queridos, estos son palabras mayores, son palabras mayores. Yo espero, oh Señor, que tú en mi situación, aquí donde alguien me está clavando un cuchillo para la espalda, que tú actúes, Señor, porque yo no puedo ni quiero. Yo, Señor, quiero hacerle bien a la persona que me ha hecho mal y además Él se pone a interceder por ellos. Durante este encuentro con el Señor, Dios castiga a Miriam con lepra. En lugar de convertirse en el líder poderoso que ella deseaba, se convierte en una marginada. Al final tuvo que ser puesta en cuarentena fuera del campamento. Yo no sé por qué no hubo un castigo contra Aarón. La mejor suposición es que Miriam fuese, como anteriormente indiqué, la cabecilla o más bien la lengua cantante de aquella rebelión. Y cuando aquello pasa, inmediatamente Aarón le pide a Moisés
que interceda por su hermana. Queridos, Moisés se deja tocar y comienza a interceder por ellos. Es decir, él se pone entre su hermana y Dios e intercede por la salud de Miriam. En medio de todo el conflicto, él ama a su hermana. Moisés intercede por ella y se le dice que Dios la sanará, pero no hasta que haya pasado una semana. Miriam tiene que entender que hacer lo que ella hizo y soltar la lengua en contra del líder puesto por Dios es una cuestión muy grave. Es cierto que hay algunas preguntas a las que me gustaría tener las respuestas. Moisés, Aarón y Miriam ¿volvieron a tener las mismas relaciones que antes? ¿Alguna vez Miriam le pidió perdón a su hermano? ¿Qué papel desempeñó Miriam a partir de ese momento en aquella comunidad? Es tan difícil, queridos, retomar una relación cuando se rompe. Es tan difícil, casi nunca vuelve a ser lo mismo. Yo quisiera llegar al último punto, a las conclusiones, pero no quiero concluir el mensaje repitiendo los puntos principales, sino que os voy a leer una historia verídica que relata lo que debe ser la relación entre los hermanos, lo que es posible cuando el amor de Dios nos impulsa y lo que Dios espera en nuestras relaciones mutuas. Leo. Los hombres de la sección 14 estaban sacando grava en los exteriores del campo de concentración de Auschwitz en julio de 1941. De repente comenzaron a sonar las sirenas. Aparentemente alguien había escapado. Esa noche se confirmaron los temores de los prisioneros. El hombre que había escapado pertenecía a su sección. Al día siguiente, a los 600 hombres de la sección los obligaron a permanecer en pie en la plaza de armas bajo un sol inclemente. La periodista Connie Lauerman escribió: al final del día, el comandante adjunto Fritsch llegó en su almidonado y planchado uniforme y en sus relucientes botas altas para anunciar el destino de los aterrorizados hombres en sucios trajes a rayas de prisioneros. «No hemos encontrado al fugitivo», gritó Fritsch. «En represalia por la huida de su compañero, 10 de ustedes morirán de hambre». Entonces seleccionaron los hombres que morirían de inanición. Uno de ellos, Franciszek Gajowicz, un sargento del ejército polaco, sollozaba: «Mi mujer y mis hijos, mi mujer y mis hijos». Entonces un sacerdote franciscano polaco, Maximilian Kolbe, se abrió paso hasta el frente mientras los guardias de las SS le ponían sus armas sobre el pecho. «Señor comandante», dijo, «tengo una solicitud». «¿Qué quieres?», le gritó el comandante. «Quiero morir en lugar de ese prisionero», y señaló hacia Gajowicz. «No tengo esposa ni hijos. Además, soy viejo y no soy bueno para nada». Se produjo un silencio dramático y el comandante del campo dijo: «Solicitud concedida, solicitud concedida». Queridos, esa es la posición de un hermano. Ese es el lugar de un hermano. Y nos lo dice la palabra en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Y sabéis, poner la vida por el hermano no es saltar a la hoguera, no es tirarse delante del coche. Las cosas empiezan mucho antes. Y a veces es que nosotros soportemos el dolor de la injusticia, soportemos el dolor de la crítica, seamos capaces de derramar delante del Señor la desesperación del momento, que no entendemos el por qué nos han acuchillado por la espalda y nos han traicionado de esa manera. Y mira, te lo digo porque si tú practicas con tus hermanos esto, te va a resultar fácil hacerlo también con Dios. Y es necesario hacerlo a veces con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios casi nunca lo entendemos. Y cuando en tu vida
surja el dolor, cuando en tu vida tú te sientas traicionado por el Altísimo, porque no sana tu niño, porque tu matrimonio no vuelve a las vías, porque en tu vida no sucede aquello que tú tanto quisieras, Dios no está cometiendo un fallo. Y ahí tú te tienes que acercar a Él, clamar a Él y pedirle que libere tu corazón de incredulidad, que libere tu corazón de todo lo que te aparte de Él. Yo te ruego que hoy repases tu estado personal con cualquiera y que tú practiques lo que practicó Moisés y lo hagas con el ejemplo de Kolbe, de Maximiliano Kolbe, este franciscano tan particular y tan especial, que dio su vida por alguien que él no conocía, entregó su vida. Un modelo de lo que Jesús hizo por nosotros. ¡Qué maravilla! Alabado sea el Señor. Amén.